Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en este nuevo video. Este es el último video en la parte de caminados. Vamos a ver cómo hacer que el ciclo sea infinito, que avance hacia adelante, diferentes casos y opciones y que camine sobre un trayecto que nosotros marquemos. Ya a la vez lograr que no se patinen los pies. Antes de comenzar, quiero comentarte algo importante y es que este video va a tener una parte que va a ser más simple, más para principiantes y sobre todo la parte del desliz de los pies. Esa parte es un poco más complicada, más técnica. En cada parte del video voy a ir comentando lo que es realmente necesario como principiante y lo que es más avanzado, y el motivo de esta aclaración es para que si alguien está empezando apenas, no quisiera que al ver tantas cosas técnicas, tantos pasos, se vaya a abrumar, se vaya a estresar o peor aún, que pierda la motivación pensando que todo esto es demasiado complicado y que no vale la pena intentarlo. Si eres principiante, no te preocupes, todo va por niveles, todo va con práctica. Puedes ver esas partes para darte una idea de cómo son los procesos o los métodos y después retomarlos en algún momento, pero si a la primera no te sale, no funciona, se te hace muy confuso, no te preocupes, es normal. Y esto aplica a todo lo que hacemos en estos videos. Cualquier cosa que te resulte demasiado complicada, no te preocupes, va paso a paso. Con práctica, eso sí, todo se empieza a hacer automático. Dicho esto, vamos a comenzar. Retomamos entonces donde estaba el ciclo, que era de 25 frames. El primer cuadro y el último son los mismos, pero no tenemos animación ni hacia adelante ni hacia atrás. Para hacer el ciclo infinito, no importa la parte del timeline donde estemos, es muy simple. Con un cuadro de selección vamos a seleccionar todos los huesos. Con control deseleccionamos la base. Nos vamos a Channel Reveal Curves. Esto por si teníamos canales ocultos para que no se nos pierda ningún key. Ahora sí seleccionamos todos los keys en el Graph Editor. Nos vamos a Channel Extrapolation Mode, Make Cyclic. Ya con esto se hizo un ciclo infinito para adelante y para atrás. Vamos a ajustar el timeline a 120 para tener un rango para lo que vamos a hacer. Y bueno, vamos que camina en su lugar infinitamente. Vamos a hacer que se mueva la base, la seleccionamos, borramos los keys que tenga. En el 120 vamos a poner otro key y vamos a trasladar hacia el frente una distancia considerable. Damos play y vemos que está avanzando, aunque vemos algunos problemas importantes. Para empezar, que la velocidad de cómo avanza se siente extraña, al principio lento, luego más rápido y luego de nuevo lento. Esto es por el easy en la curva de la traslación. La interpolación de default del programa va a ser así, con easy in y easy out. Vamos a ver la curva de Y y podemos ver claramente la forma de la curva, ¿no? Este tipo de interpolación está por default así porque en la mayoría de los casos es lo mejor, pero en ciertas ocasiones tienes que corregirlo. Se arregla fácil, simplemente seleccionamos la curva, clic derecho, cambiar la interpolación a lineal y ya con eso el caminado, el recorrido es parejo. Podemos ajustar el valor o la altura del key final y al ajustar el valor del key del final, que es la distancia, podemos hacer que se vea que va más rápido o más lento. Ahora tenemos el problema que los pies se patinan. Ese va a ser el gran tema ahora, pero quiero que consideres que en muchos casos la animación que estás haciendo no va a necesitar corregir eso. Si el movimiento de los pies se ve bien en general y la velocidad o la distancia que recorre también se siente congruente, muchas veces con eso lo puedes solucionar simplemente. También importa la perspectiva. Si lo ves de enfrente, no se nota tanto que los pies se patinan. Si lo ves de lado, ahí es donde sí se nota más, o en una perspectiva inclinada también se va a notar. Obviamente la posición de la cámara importa mucho. Si la cámara solamente toma de la cintura para arriba, pues entonces obviamente no necesitas corregir los pies. Depende totalmente de lo que requiera la toma que estás haciendo y de la calidad que quieras lograr. Esta opción del ciclo infinito y de la base o control main moviéndose es útil en momentos, en tomas que tienes que animar que camina un recorrido largo y no quieres estarte preocupando tanto por los contactos de los pies, sino que sea algo que se repita y solamente mueves un control. Y dicho todo esto, vamos ahora a ver cómo es hacer que camine el personaje en un pad. Vamos a guardar el archivo como pad. Está el cuerpo con su loop y el control del main, el principal. Me aseguro que no tenga keys. Está en ceros, es importante. Vámonos a modo objeto, donde dice curva, y vamos a escoger pad. Me va a crear un objeto de pad. Me voy a la tecla 2 o editar. Vemos que puedo mover los vértices. Es una forma en la que puedes tú modificar ese pad. O en las herramientas de la izquierda, puedo escoger este que es como un lápiz y trazarlo yo. Entonces me voy a la vista de arriba, pongo snap a grid, trazo el pad como yo quiero. Ahora voy a borrar los vértices del pad original, clic derecho, borrar, y ya tengo un pad listo que me gusta. Me voy a modo pose, selecciono el main y busco el constraint que es de follow pad. Le digo que el target es el pad que hicimos, va a acomodar al personaje al inicio. Voy a prender la opción de follow pad
y Animate. En modo objeto selecciono la curva, aquí tengo Path Animation, vamos a poner el valor del tiempo, vamos a poner el tiempo que tengo 120 frames y Follow, y el personaje va a seguir la curva. Me doy cuenta que está volteado mirando hacia otro lado, entonces voy a buscar que el vector para arriba sea Z y el otro vector sea en -y. Esto me lo posiciona correctamente y si le doy play me voy a dar cuenta que va rapidísimo. Esto es porque es un recorrido muy grande para hacerlo solamente en 120 frames. Entonces lo que voy a hacer es extender el tiempo y en las propiedades de la curva voy a ajustar ese cambio de tiempo hasta encontrar la velocidad adecuada que se sienta natural, aún se siente algo rápido. Vamos a ver algo más sobre el rig y el constraint, y si nos vamos a la parte del constraint vemos que hay una opción de offset. Esta opción me permite escoger el punto de inicio de la animación, digamos, y es cuestión de ir ajustando hasta que la velocidad se vea bien. Si quisiéramos corregir algo de loop, podemos apagar el constraint y va a regresar a estar quieto. Podemos ajustar algunas cosas y luego volverlo a prender y va a retomar la trayectoria. Ya una vez que te gusta cómo se ve en sí el ciclo y la velocidad y todo, va a ser momento de pulir, de limpiar el desliz de los pies. Esa es la parte que va a empezar a ser complicada y vamos a explicar algunos conceptos primero de 3D en general de una manera muy sencilla. Tenemos aquí un cubo, vamos a abrir el End Panel. En los videos siempre le digo Channel Box porque estoy acostumbrado a Maya, pero el nombre real es End Panel. Un objeto como este no está emparentado a ningún otro objeto, está solo flotando libre en el espacio, digamos. Tiene una posición local o propia del objeto y una posición en el mundo. En este momento es 0 porque aún no hacemos nada con él, pero en cuanto lo movemos vemos que cambian los valores. Y en este caso que no está emparentado, su posición global o en el mundo y su posición local van a ser iguales, va a ser la misma. En este otro caso es un cubo pequeño que vamos a emparentar al cubo grande, es su hijo. Si movemos el cubo grande, obviamente el pequeño se va a mover. El cubo grande no está emparentado nada, entonces su posición en el mundo va a ser la misma que su posición local. Pero el cubo pequeño, su posición local o propia del objeto, está en ceros, todavía no le hemos hecho nada, pero su posición global o en el mundo va a ser la misma que la posición del cubo grande. Esta transformación global no la vamos a ver en el End Panel, solo nos va a mostrar lo local. Si sigo moviendo el cubo padre, va a seguir cambiando su posición global, y si ahora empiezo a moverlo a él, ya va a tener ahora sí cambios en la posición local. Y si reseteo la transformación, lo regreso a ceros, lo que se resetea es la transformación local, pero sigue teniendo una posición global dependiendo del padre que lo mueve. Eso es lo que pasa con los rigs porque tienen jerarquías, y entendiendo este concepto básico podemos entender cuál es el problema cuando los pies se deslizan. Cuando el pie hace contacto quisiéramos que se quedara quieto, pero en realidad va a estar bailando, se va a estar moviendo, porque el control principal, el main, lo va a estar jalando con su movimiento. Copiar y pegar el ki del pie no nos va a funcionar porque va a copiar la posición local, no la global. Entonces, para anclar el pie es donde viene el problema, y hay varios métodos, algunos más antiguos, que son la verdad largos y dolorosos. Más adelante en este video los vamos a ver para que los conozcas y entiendas la lógica. Pero vamos a ver unos métodos mucho más rápidos y simples. Y bueno, tenemos ya nuestra animación con nuestro loop, y ya sea que el main se mueve simplemente derecho hacia adelante o siguiendo un path, ya queremos pasar al proceso de limpiar. Guarda la versión que tienes y ahora vamos a hacer un bake. El bake lo que te sirve es para poner un key normalmente en cada frame, en todos los controles, y eliminar lo que son loops y lo que son constraints. Seleccionamos todos los controles, con control y un cuadro deseleccionamos el main, con tabulador buscamos bake action, se abre el diálogo, le ponemos only selected bonds y que sobrescriba la acción. Damos en menú pose, le damos a aceptar y me genera keyframes en cada cuadro. Vamos a eliminar el loop, abro el Graph Editor, selecciono de nuevo todo y con control quito el main. Tenemos las curvas, lo vemos aquí, los keyframes en el rango de tiempo están con el bake, pero tenemos el loop encendido. Vamos a eliminarlo. En Channel, Reveal Curves, para asegurarnos que no haya canales ocultos, seleccionamos todos los keys y nos vamos a Channel, Extrapolation Mode, Clear Cyclic, y ya la animación queda solamente en nuestro rango de tiempo. Tenemos aquí el ejemplo de lo que te decía. Si solo copio y pego el keyframe, no se va a anclar el pie, se va a seguir moviendo, porque solo la posición local, no la global. La solución es con una herramienta muy simple, es un addon que viene ya con Blender, solo que no viene activo. Nos vamos a Edit, Preferencias, a la sección de los addons y vamos a escribir Copy Global. Aquí está el addon, lo vamos a encender, vamos a guardar preferencias y aquí en la pestaña de la parte de animación están las poses y abajo va a estar. Tiene un funcionamiento muy simple, son unos cuantos botones, porque se trata solamente de copiar y pegar. Busco el contacto, es el cuadro 16, entonces selecciono, le digo copiar, en el 17 pegar, 18 pegar, y así en todos los frames que tiene que durar el pie anclado en el suelo. Ya es cuestión de que tú vayas viendo hasta dónde el pie debería de estar así.
y puedes observar que va reajustando la posición. Sobre todo al principio y al final del movimiento vas a tener que hacer algún ajuste, posiblemente borrar uno o dos keys para que se suavice, y estaría bueno que pudieras elegir si copiar la pura locación o también la rotación, porque también ahí como que se mezcla un poco, pero al menos la posición en sí se queda pegada. Vamos a ajustar la rotación del pie. Abro el Graph Editor, solo las curvas de rotación, voy a tomar los keys del inicio del contacto y borrarlos de en medio, y voy a copiar ese key al final del contacto. Así la rotación va a estar más estable. Le queda todavía un poco de ruido que probablemente venga del control del bal del tobillo, y nos va a tocar también limpiar y ajustar la curva. Una nota: después de hacer un bake, las curvas van a cambiar su interpolación a tipo lineal y de vez en cuando una tangente por ahí suelta. Esta interpolación va a ser difícil de editar, más la complicación obvia de que ahora hay demasiados keyframes. Por eso lo ideal es que avances la animación lo más posible antes de hacer bake. Y bueno, en algún punto tienes que hacerlo, y para recuperar la interpolación de las curvas simplemente seleccionamos, cambiamos clic derecho, interpolación a spline, y cambiamos el tipo de tangente a autoclamped. Así vas a recuperar el tipo de interpolación que usas normalmente. Aprovechando que estamos haciendo limpieza, te digo un pequeño tip: a veces el mismo valor se tendría que mantener en el tiempo, pero las tangentes están chuecas y eso hace que haya un cambio, la animación no se mantiene, o a veces simplemente las tangentes no son como deberían de ser. Puedes simplemente seleccionarlas, al menú de aquí, buscar Handle Type y pones Auto Clamp. Eso endereza las tangentes, las acomoda. Yo tengo un shortcut que puse personalmente para tener ese acceso rápido, pero eso te reduce mucho el tiempo de estar acomodando tangentes. Vamos a ver ahora otro ejemplo con el otro pie. Hace contacto en el cuadro 2, le voy a decir que copie el valor del cuadro 2 y lo voy pegando en los cuadros siguientes. Y puedes ver cómo va manteniendo el pie firme en su posición del mundo. Puedes ver que ya se queda quieto. Entonces este par de botones, este pequeño menú, es una gran ayuda. En Blender Market hay un add-on que es algo similar, se llama Anim Toolbox, y no tiene solamente esa herramienta, tiene algunas opciones para hacer desfases automáticos, para cambiar el pivote. En el área de rig también tiene algunos comandos y herramientas útiles, está interesante, e incluye ese botón también de copiar posiciones globales. Vamos a ver el ejemplo, la misma escena pero con ese addon. Aquí en mi panel aparece un poco hacia abajo porque tengo varios addons ahí que me están recorriendo la interfase. Aquí en esta pestaña lo vemos, es donde normalmente sería la pestaña de animación, y aquí están los botones que te comento. Buscamos otro contacto para el ejemplo, cuadro 49, le digo copiar y en los siguientes cuadros voy pegando. Hace exactamente la misma función. Podríamos asignar unos shortcuts también para esto, pero bueno, por lo pronto es el ejemplo de cómo se hace. Te resuelve el problema del slice, pero sí, de nuevo tienes que limpiar algunas cosas. Sobre todo la cuestión va a ser en el bal, en su rotación, y un poco en la rotación del pie mismo. Voy a probar en el cuadro del contacto darle reset a las rotaciones del pie y mantener ese valor, borrando todos los demás keys que tengan movimiento en rotación. Y sí, de hecho me lo limpia, está un poquito más simplificado. En resumen, este addon que compras o el que viene gratuito hacen exactamente lo mismo respecto a este problema, y es una herramienta muy útil. Te recomiendo totalmente que los utilices porque la alternativa son esos métodos que te digo realmente de tortura. Y estemos conscientes que de limpiar no nos vamos a escapar nunca. En esto de los ciclos de caminar y de correr pasa como la frase que dice que piensas que barriste bien hasta que trapeaste, porque es entonces cuando sale todo el polvo. Y aquí pasa igual, al momento de limpiar y querer anclar los pies es muy común que salgan los errores que cometimos al hacer el loop. Vamos a ver otro caso. Esto va a ser cuando el personaje solamente va a dar un par de pasos hacia adelante. Vamos a regresarnos a la versión donde solamente era loop en 25 frames. Todavía el main no se movía para nada, ni tampoco había ciclo infinito en lo demás. Vamos a crear un selection set de lo que sea el root, las rodillas y los pies, porque son los controles que nos determinan el movimiento, la posición del personaje en realidad, y hay que moverlos juntos porque si no se despedaza todo el balance. Creamos ese selection set, por costumbre yo le pongo mover, lo selecciono y en el cuadro 13, en el contacto, voy a recorrer al personaje a la distancia que fuera el paso, es decir, donde termina la posición de los pies en el primer contacto, voy a empezar el siguiente contacto. Puedo irme a modo objeto y mover el empty para que me sirva para ubicar la posición, luego regresar a modo pose, vuelvo a seleccionar mi selection set y ahora recorro en el último contacto a donde fuera el siguiente paso. Le damos play y obviamente la animación se va a despedazar, pero nos toca ahora ajustar las curvas tanto de los pies como del root. Selecciono la pierna izquierda, me voy a su traslación que es hacia el frente, en este caso es traslación en Y, y voy a borrar los keys que quedan, solamente voy a dejar los contactos 1, 13 y 25. Lo mismo con la otra pierna, también traslación en Y, borro todos los keys excepto 1, 13 y 25. Ahora también del root, en este caso va a ser traslación en Z, voy a borrar todos los keys excepto 1, 13 y 25.
Damos play y ya tiene más sentido. Vamos a ajustarle piernas y root de todos modos. Primero pierna izquierda, vamos a analizar la curva. Por cierto, el easy nos puede ocasionar algo de problemas, entonces vamos a seleccionar principalmente del root, seleccionar su curva, clic derecho, convertirá lineal. Ahora sí vamos a la pierna izquierda y vamos a analizar el movimiento. Del 1 al 13 es cuando está dando el paso y del 13 al 25 es cuando está plantado en el suelo, no debería de moverse. Entonces vamos a copiar el key que hay en traslado en Y en el cuadro 13 y pegarlo en el 25. Se va a hacer lineal o parejo esa sección. Y la pierna derecha es lo mismo, pero al contrario en el tiempo. El pie debería quedarse quieto del cuadro 1 al cuadro 13 y después levantarse para dar el paso. Entonces copiamos el cuadro 1 en el cuadro 13, se queda quieto. Damos play y vemos que el root se adelanta mucho, sobre todo a la mitad. Entonces en el cuadro 13 vamos a retrasarlo un poco. Lo movemos a la izquierda de la pantalla y va a tener más balance en relación con las piernas. Manualmente vamos a estar revisando a lo largo de todo el recorrido cómo se comporta, si se adelanta o se atrasa. Lo vamos a ajustar para que se mantenga en el centro del cuerpo. Y a partir de aquí lo que queda es estar limpiando, ajustando un poco la posición de los pies, la posición del root que no pierda el balance y el movimiento de los roll oval que viene siendo el talón, que se comporte de una buena manera. Salen varios errores en cuanto al movimiento que habías hecho originalmente en el ciclo. Creo que es normal, es difícil que desde el principio, con solamente el ciclo estático, puedas hacer perfectamente el recorrido de los pies. Y al aplicarlo en una secuencia donde realmente haces que camine y se plante, es donde salen esos errores y se pueden corregir, se pueden pulir. Si le damos play y lo observamos, vemos que camina bien, se mantienen los pies en el piso cuando deben de estar en el piso, ya no se patinan ni se resbalan. Y la ventaja de este método es que ajusta solamente unos cuantos controles, pero en sí el movimiento del torso, de los brazos, la cabeza, todo eso se mantiene igual. Y este método es útil cuando es una pequeña caminata, unos cuantos pasos. Si quisieras aplicar esto a un recorrido largo donde camina muchísimos cuadros, pues sería muy tardado, ¿no? Voy a seguir limpiando y puliendo un poco los detalles. Y este principio te sirve también para el ciclo de correr. Aplicas prácticamente lo mismo. Vamos a ver otro caso. En esta opción tal cual es solo un paso y el personaje empieza a hablar o hacer algún acting. En este caso sí, no te recomiendo usar el ciclo tal cual. Más bien armar los pasos a mano y progresivamente. Voy a borrar todos los keys, solo voy a dejar el contacto del inicio. Vamos a hacer un ejemplo simple sin muchas pretensiones. Y voy a marcar primero los contactos. Va a ser un proceso similar al ciclo, pero en este caso desde el principio va avanzando realmente. Primero contactos, entonces tengo el contacto 1, luego en el cuadro 13 voy a recorrer al personaje realmente. Voy a construir la pose prácticamente de cero. La pierna derecha queda en la misma posición que estaba anteriormente y la izquierda es la que avanza. Solo le ajustamos la rotación y el talón. Acomodamos el root para que tenga balance en el compás del cuerpo. Con esto tenemos un primer paso. Y ahora al final del cuadro 25 vamos a hacer que la pierna derecha dé un paso. Va a dar un paso más pequeño, pero para ponerse a nivel del otro pie. Estamos marcando primero lo que son los pies y el root. Las rodillas hay que acomodarlas, hacerlas para adelante. En este caso, a diferencia del ciclo normal, no tenemos que preocuparnos porque las poses sean tan simétricas, que las partes del cuerpo se repitan exactamente la posición, la distancia. Va más bien de lo estético, de cómo se ve, se siente la animación. En este caso sí voy a agregar un plano en modo objeto, agrego plano. Me sirve para ver el contacto bien, los pies en el piso. Siento que en este caso es más necesario. Voy a ajustar ese paso de la pierna derecha que se adelante un poquito a la otra pierna. Cuando cambiamos de un lugar a otro, caminamos, terminamos con nuestros pies algo juntos, pero no exactamente. Ajustando la pierna izquierda, voy a acercar el contacto para que sea más pronto y voy a copiar el mismo key al final para que se mantenga el pie firme, que no se patine. Y al hacer esto, como que se me cambió la perspectiva, necesito la pierna derecha hacerla que llegue más lejos y posteriormente acomodar también el root. Voy a hacer más grande mi línea de tiempo para que se aprecie más cuando llega y se detiene. Con esto tenemos lo que es el recorrido de los pies de una forma más o menos correcta. Ahora vamos a mover el root. Por lo pronto y como base estamos usando los mismos cuadros que en el ciclo normal para el root. Posteriormente si cambia no hay mucho problema. Cuadro 1 contacto, 13 contacto, 25 contacto, en el 4 baja el root, en el 10 sube. Vamos a asegurarnos que la altura en el cuadro 1, 13 y 25 sea la misma, copiamos y pegamos el key. Y también copiamos y pegamos lo que es la bajada y la subida. Con esto generamos la base del peso del torso, del cuerpo y del root.
Usamos lo mismo que en el ciclo para la base, para que sea más simple, pero en este caso va más de acting o de la acción específica. Entonces vamos a estar corrigiendo mucho a ojo la altura, el desplazamiento del root, conforme se sienta bien, se sienta más orgánico. Aunque se altere lo que es el ciclo tal cual, no importa. Solo es nuestra guía para tener las poses principales o su base. Ahora los brazos, vamos a seguir también la misma lógica. Primero los contactos. Con el Selection Set del brazo derecho voy a poner la primera pose y la voy a copiar en el 25 y en el 13 la voy a copiar invertida. La diferencia es que vamos a tener que estar ajustando las poses al final porque va a ir bajando velocidad y amplitud. Ya cuando se queda quieto el personaje, ya baja velocidad, la amplitud con que se abren los brazos se va a disminuir. Vamos a agregarle un rebotito al root. Cuando llega, le vamos a agregar una pequeña subida y después una pequeña bajada. Cuando un cuerpo está en movimiento y de repente se frena, no se frena en seco, siempre queda algo de inercia. Agregar esa inercia a tu animación siempre la va a hacer más orgánica, más creíble. De hecho aquí al final le voy a agregar otro key, una pequeña subida muy sutil. Ya que marqué las posiciones, voy a limpiar las curvas, las voy a suavizar para que el movimiento sea más orgánico, más sutil. Ahora ya tiene inercia en lo que es subir y bajar, y eso está bien, pero en el traslado te das cuenta que topa con pared. También eso no se ve natural, entonces en el eje del traslado para el frente, que en este caso es el eje de traslado en Z, vamos a mover la curva, vamos a agregar que se mueva hacia adelante muy suave y luego regresa. Otro rebotito, pero ahora en el sentido hacia el frente. Este concepto de la inercia o overshoot, como le llaman algunos, es para aplicarlo en todo lo que animes. Vamos a trabajar los brazos para que se muevan con la inercia también y cerrando lo abierto del ciclo. La idea es que hagan como un péndulo. Cuando el personaje camina se mueven como normalmente es en los ciclos, pero ya cuando llegan hacen una especie de rebote de péndulo y va disminuyendo hasta quedar en una pose casi estática. Podemos trabajar los dos brazos al mismo tiempo y en la misma pose y después desfasarlos. Eso para que tengan un timing similar en lo que refiere al rebote. En la vista frontal o de perspectiva veo que se juntan demasiado el cuerpo, los voy a separar. Puedo ajustar la curva de rotación en X de los brazos para que se sienta que se va disminuyendo la amplitud. Voy suavizando gradualmente. Aquí puedo desfasar también para que brazo derecho y brazo izquierdo no queden exactamente igual. De hecho, muchas veces en la mayoría de los casos debes de tratar o cuidar que los brazos no se vean como gemelos, dicen como twins. Es el término que usualmente se usa en este sentido, que en tus poses los brazos siempre tengan alguna variación. También las piernas, por cierto. Y en la curva de rotación en X, que es donde se abre el brazo, tenía mucho ruido. Siempre que tengas ruido, borra los keys que no sean necesarios, simplifica lo más posible. Hay que tratar que los movimientos, las poses se vean claras, se entienda lo que está pasando, que no tengan todos esos movimientos erráticos que en realidad lo que dan es suciedad. Ya cuando la base está bien y se ve fluida, puedes agregar algo de textura, movimientos secundarios y extras, pero sobre una base que ya es bastante clara y limpia. También podemos mejorar los pies porque está muy recto. Nadie camina y quedan sus pies rectos, totalmente como soldado, digamos, ¿no? Podemos rotar ligeramente los pies en horizontal, trasladarlos en X. Solo que sí usar las curvas para verificar dónde debe estar quieto, dónde debe ser el cambio y que no se sienta que patina o flota. Donde se sienta que pasa eso, que patina o que flota, lo que hay que hacer es copiar los keys en el Graph Editor, ya sea de traslación o de rotación o ambos, copiar y pegar y creas algo que se mantiene firme. Y si algo se siente que cambia demasiado rápido, entonces suavizas la curva. Podemos seguir puliendo y trabajando todos los movimientos, agregándole desfases a los brazos, ya sea en codo o en mano. Y en este punto vemos entonces que utilizamos las poses claves, las poses de contacto para que empezara a caminar. Desplazamos realmente los controles, es decir, el personaje realmente está avanzando. Y todas las poses, los movimientos de en medio entre esos keys, los realizamos aplicando los mismos principios o sentidos del ciclo estático. Y en este punto el personaje podría empezar a platicar, por ejemplo, estaría moviendo el root, estaría moviendo el pecho, la cabeza, platicando, quizá haciendo algunos gestos o expresiones con los brazos. Y algo que de manera natural pasa cuando estamos hablando y cuando un personaje está hablando, deberíamos tenerlo en cuenta al animarlo, es que va a estarse moviendo de su lugar, no se va a quedar como una estatua. El root, la cadera se desplaza hacia diferentes lados, hay pequeños pasos en donde el cuerpo está buscando el balance, entonces no hay que dejar los pies quietos totalmente. El mismo movimiento que está haciendo la espina te va a marcar hacia dónde, cómo y cuándo debe ser el paso, porque sin esos pasos el cuerpo perdería balance.
Estos pasos simplemente se marcan, es un cambio pequeño de posición, simplemente en un key está en una posición, haces algo de espacio en la línea de tiempo, lo cambias de posición y medio pones que se levanta. Es como un paso simplificado, puedes agregar algo de rotación en el tobillo, pero en general van a ser animaciones de pasos muy simples, pero que le aportan mucho a la animación para que se vea orgánica, se vea real. Son esos pequeños cambios de peso, digamos, ¿no? El timing en estos pasos ya es muy libre, ya depende de lo que esté pasando, cómo se sienta. Ya aquí si no tiene que aplicar eso de que cuadro 1 y cuadro 4 y cuadro 7. Ya es más bien conforme se esté moviendo el personaje, ya dependiendo todo del movimiento. Y aquí el mismo cuerpo me está pidiendo que haga un paso hacia atrás. Son pasos muy cortos, muy pequeños para balancear. Y esos pequeños desplazamientos le van a dar mucha naturalidad a tu animación. Ponte a observar en tu vida cotidiana a las personas hablando, haciendo cosas. Vas a notar mucho de estos pequeños pasos que ni siquiera son tan marcados. A veces simplemente se desplaza el pie sobre el piso. Y ya en base a esto podrás ir construyendo la animación. Obviamente aquí lo estoy haciendo muy rápido, sin demasiado cuidado, pero esta sería la manera de aplicar el caminado en un caso particular como este. Ahora una versión donde se mantenga con loop vivo y editable y que el control main avance progresivamente hacia adelante, infinitamente y siempre a un mismo ritmo. Regresamos a la versión del archivo donde tengo un loop infinito y solamente un key para desplazar el main. Primero voy a borrar el key que había puesto para desplazar. Y ahora lo que vamos a hacer es medir la distancia en que se desplaza el pie para saber cuánto se tiene que desplazar el control main, algo más preciso de lo que hicimos anteriormente. Y en la curva de traslación en Y vamos a revisar con el channel box el valor que tiene de cambio el key en la parte de abajo y el que tiene de cambio arriba y los vamos a sumar. En este caso es menos 2.4842 a 0.20181. Sumamos esos valores y el resultado es lo que vamos a poner en el cuadro 13, el control principal. Existen varios métodos, hay quien dice que es la distancia al recorrido del pie, hay quien dice que la distancia entre la punta de un pie al talón del otro y hay quien dice que es la suma de la apertura de los dos pies. En sí, el tema importante es que haya una relación que se vea estética, que se vea creíble entre lo que avanzan los pies y lo que se desplaza el control main. Vamos a aplicar esta forma que vimos de sumar el desplazamiento del pie. En el cuadro 13 vamos a poner ese valor. Ponemos el valor de esa distancia en el channel box en relación en Y, lo vamos a poner negativo y en teoría esa debería ser la distancia de un paso. Es de un contacto al segundo y vamos al tercer contacto que es el cuadro 25, ahí vamos a duplicar el valor. El resultado que me sale, 0.89, lo voy a poner en el cuadro 25. La curva voy a cambiar la interpolación, la voy a poner lineal y ese debería ser el recorrido que hace el ciclo. De hecho voy a borrar el key del cuadro 13 para solamente tener dos. Ahora el resto del cuerpo continúa en un ciclo infinito, pero queremos que el control principal se siga moviendo también infinitamente, respetando ese incremento de valor. Esto lo hacemos con un ciclo con offset. Esto es un modificador, vamos a abrir el panel que está aquí a la derecha, seleccionamos el canal de traslación en Y y vamos a la pestaña de modificadores, agregar modificador, vamos a poner ciclos. Esta es otra forma de agregar loops, pero cuando es por canal, para ser más específicos. Si el ciclo de todo el cuerpo lo hiciéramos así por canal, pues sería interminable. Bueno, regresamos a las opciones y ponemos que sea con offset. Esto es hacia adelante y también lo podemos poner hacia atrás. De esta manera, cada que se repite el ciclo, el avance del personaje se va a ir repitiendo también, pero respetando la distancia incrementada. Es una forma más medida que la que hicimos anteriormente. La ventaja de esta forma es que el ciclo sigue vivo, lo podemos editar en cualquier momento y corregir los momentos en que haya esos deslices de los pies. Vamos a los keys, van a seguir abarcando solo del 1 al 25 y ahí podemos ajustar lo que haga falta y se va a repetir infinitamente. Y sería un proceso de estar refinando las poses, estar observando cómo se comporta el pie. Un ejemplo aquí, quiero que el pie haga más contacto con el piso desde el cuadro 2, que por decirlo así se ancle desde antes. Y en la pierna derecha puedo observar que el pie se traslada y debería ir todo el tiempo hacia atrás y luego dar el paso. Pero en algunas poses empieza a hacer hacia adelante antes de tiempo, entonces corrijo todo eso. Aquí estoy corrigiendo a ojo, simplemente como voy viendo, y tengo la seguridad de que el main se está moviendo a una distancia congruente, entonces libremente puedo pulir. Y lo bueno es que todos estos cambios se van a estar repitiendo, solamente los tengo que hacer una vez. Estos son algunos métodos que puedes hacer para que el personaje camine. Ya vimos cómo hacer el loop en su lugar, el loop que avance progresivamente, y ya vimos que para eliminar que los pies se resbalen existen dos add-ons que nos copian la posición global y nos ayudan a resolver de una manera fácil. Si quería la respuesta práctica de la vida real y sencilla, es precisamente esa, y en la parte que sigue del video te voy a mostrar el proceso más antiguo que no utiliza add-ons, un proceso a mano para eliminar el resbalón de los pies. Si eres principiante, puede ser
ser bueno que lo veas para que entiendas cómo la lógica, el proceso va a incluir algunos constraints y algo de bake, además de uso de motion pad. Si eres más avanzado, a lo mejor te resulta interesante ver la lógica de cómo funciona. Y bueno, con advertencia, no hay engaño, los procesos a continuación van a ser algo técnicos y largos. Nos vamos a ayudar usando la herramienta de motion pad para el pie. La pongo en ese pie, me va a marcar las posiciones del pie en los keys. Voy a buscar los puntos en donde el pie debería estar realmente estático. Los keys se van a marcar con ese puntito naranja, entonces nos podemos acercar mucho y empujar la posición para que los puntitos naranjas se mantengan juntos, en la medida de lo posible sea la misma posición en las poses en las que el pie tiene que estar quieto o anclado en el piso. Y también la trayectoria hacia atrás y cuando se levanta la podemos ahora modificar visualmente. Solo hay que tener cuidado en acordarnos que aquí todavía tenemos el ciclo vivo. Entonces hay que preocuparnos de que el primer y el último cuadro sean iguales. Y es entonces de pasar bastante tiempo ajustando esos keys, usando los puntitos naranja como referencia, poniéndolos juntos donde el pie tiene que estar anclado. Solo que si observar hasta qué parte del ciclo el pie sí debería de verse como anclado y después deslizarse. Esto es con la pierna derecha. Vamos a empezar a hacer lo mismo con la izquierda. La seleccionamos, damos motion pad, también nos genera la trayectoria. Vamos a buscar la parte del contacto donde la pierna debería quedarse pegada o estática y empezar a juntar las poses usando los puntos naranjas. Hay que tratar de acercarse lo más posible para evitar desplazamientos y lograr que en verdad los puntos estén juntos. En Maya hay la ventaja en este aspecto de que puedes usar el snap de vértices en el motion pad, entonces simplemente con el snap se juntan. Hasta donde sé no he encontrado que en Blender exista eso, en particular usando los motion pads. Sería muy bueno, sería muy útil para este tipo de casos, pero por lo pronto esto nos funciona. Vamos a dar play, observamos que ha mejorado, se nota menos que se resbalan, pero aún hay algunos keys en los que se siente extraño. Sería seguir trabajando este proceso hasta lograr que realmente se eliminen esos desfases y tener mucho en cuenta que si se modificara el valor de la distancia, la curva en Y, se tendrían que cambiar de nuevo los pies. Es importante entonces que los pasos que hagas, los procesos que hagas, sean limpios, seas consciente de lo que estás haciendo y que hay diferentes métodos. Por ejemplo, para medir la distancia del recorrido, nosotros utilizamos la distancia del pie, pero puedes usar una herramienta como la que tenemos en Blender para medir. Y si pongo de extremo a extremo, como ejemplo el valor me da 0.71 y haciéndolo de la otra forma me dio 0.9. Puede haber diferentes métodos, ya depende de ti cómo te sientas a gusto, pero al final de cuentas siempre se va a necesitar hacer algo de limpieza y estar ajustando los pies. Este método te va a ser útil, sobre todo cuando tu propósito es dejar el loop vivo, que lo puedas seguir editando. La ventaja es precisamente que lo puedes editar y la desventaja es todo este proceso de limpieza. En el aspecto técnico no es tan complejo, solo que sí es más laborioso para limpiar. Y bueno, hay otra forma, otro método, que es hacer un bake usando constraints. Con este método vas a tener que adivinar menos y de ajustar menos la posición de los pies, pero el proceso técnicamente lleva más pasos. En ese sentido es más complejo y es un método ya destructivo, ya no se va a conservar el loop, pero nos permite tener una versión final limpia. Y primero vamos a guardar el archivo, hacer una versión nueva. Lo que te comentaba al principio, este proceso en la parte técnica es más complejo. Si eres principiante, pues es bueno que lo conozcas. Bueno, entonces ahora vamos a seleccionar todos los controles. Voy a revelar las curvas para que aparezcan todas las que estaban ocultas y que no nos vaya a faltar ningún key. También voy a ajustar la línea de tiempo para hacerla más corto, digamos cuadro 70. Y ahora sí voy a hacer un bake. Me voy al menú de pose, animación, bake action. Ahí nos muestra el tiempo, el rango de tiempo. Después el valor de un key en cada cuadro. Marcamos solo los huesos seleccionados y la opción de que sobrescriba la acción. Estamos en modo pose y decimos OK. Va a pensar por un momento y después nos va a generar ya keys en cada cuadro en todos los controles. Ahora sí, con todos los keys seleccionados y por consiguiente todos los canales, vamos a Channel y quitar Extrapolation Mode. De esta manera ya no va a tener el loop y confirmamos en el control main que también se borró el modificador y que nos generaba un loop con offset. La animación se redujo entonces solamente a nuestro rango de tiempo y cada control tiene su propio key en cada cuadro. Ya los cambios que hagas van a ser directamente en ese key. Podríamos ahora sí limpiar esto de que los pies se deslizan y lo podríamos hacer cuadro por cuadro, pero sería demasiado tardado. Entonces vamos a usar este método, es usar unos empties y hacer algunos constraints para anclar los pies. De hecho podemos usar los empties que estaban aquí, utilizamos para la distancia. Solo vamos a renombrarlos, ponerlos right y left, derecho e izquierdo, para que no nos vayamos a confundir y sea más claro todo. Para tener la posición correcta voy a seleccionar mi pie derecho y voy a abrir mi comando de snap y voy a escoger Cursor to Selected. De esta manera el cursor se pone en el centro del objeto que tenía seleccionado. Este comando, si tienes diferente los hotkeys o lo quieres encontrar, vamos a buscarlo. Vamos a poner snap
y ahí aparecen las combinaciones de teclas para que las utilices o las cambies si quieres. Ten cuidado, observa que el comando sea el mismo en los diferentes editores y contextos. Regresamos a lo que estábamos haciendo. Vamos a renombrar los empties, ponerles right y left para que no nos vayamos a confundir, sea todo más fácil. Y ahora sí, seleccionando el empty right con el comando de snap, le voy a decir selection to cursor. De esta manera se posiciona exactamente en el pivote del hueso. Ahora voy a hacer lo mismo, pero del otro lado con la otra pierna. Menú de snap, le pongo cursor to selected y el cursor se pone en el centro del pie. Ahora selecciono el empty, que es left, menú de snap, y le pongo selection to cursor. Ya están los dos empties en los respectivos pies y vamos ahora a hacerles constraints. Primero al right, en modo objeto, busco constraint y le pongo child of. Como target selecciono el rig y como hueso específico voy a poner el pie derecho. Entonces, si no me sé el nombre, regreso a modo pose, selecciono el hueso, busco en el menú del hueso, ahí viene el nombre, lo selecciono, lo puedo copiar incluso. Regreso a modo objeto, al menú del constraint. En el menú del constraint pego el nombre, me lo va a mostrar y lo selecciono. Y pongo set inverse para quitar el offset. Vamos a probarlo para que lo veas. Y el empty entonces va a seguir lo que es el pivote del hueso de la pierna derecha en IK. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la pierna izquierda. En modo objeto, constraint tipo child of, target el rig y en específico el hueso de la pierna izquierda. Set inverse. Y ya están los dos empties siguiendo los pies. Ahora los vamos a bakear, o mejor dicho, hacer un bake. La opción de bake la encontramos en varios editores o con el buscador, que yo lo tengo con la tecla tab, pero lo encuentras también aquí en pose, bake action, o como te comento, con el buscador, en mi caso con la tecla tab, le escribo bake, me da las opciones, voy a poner visual keying, clear constraints y override current action. Y estamos en modo objeto, le decimos ok. Y me genera, como te decía, un key en cada frame, en cada posición. Y ahora digamos que vamos a invertir el proceso de los constraints. Vamos a hacer ahora que los pies sigan al empty. Selecciono el pie derecho, me voy al menú de constraints de huesos, que es el que está hasta abajo. Es diferente al de objeto, este es directo de huesos. Eso es importante, son diferentes, no te vayas a confundir. Escojo copy location y selecciono el empty derecho. Lo que voy a hacer ahora es del pie derecho, voy a seleccionar los canales de locación o traslación y voy a borrar los keys excepto el primero, porque ahora toda la locación la va a seguir del empty. Y voy a hacer lo mismo en el izquierdo, selecciono el pie izquierdo, estoy en modo pose, escojo constraints de tipo hueso, copiar locación, selecciono el empty izquierdo o left, borro los keys de locación o traslación excepto el primero. Los canales de rotación continúan teniendo sus keys. Es importante verificarlo para no perder una buena parte de la animación del pie. Y es bueno que estés verificando a cada paso que todo está funcionando bien. Ahora lo que vamos a hacer es buscar los contactos y utilizar el empty para anclar el pie. Observo bien y me doy cuenta que del cuadro 3 al 13 el pie debería estar en la misma posición. Voy a borrar todos los keys intermedios y el key del cuadro 3 lo copio en el 13. Observamos que el pie se queda anclado. Y en los cuadros siguientes va a tener un poco de juego, va a estar algo sucio. Podemos borrar los cuadros siguientes, 2 o 3 cuadros, y se va a suavizar ese popeo. Buscamos el siguiente contacto en donde el pie ya se ve en el piso, plano. Del 27 al 37 volvemos a hacer lo mismo, borramos todos los keys intermedios. El 27 lo copiamos en el 37, borramos los siguientes 2 keys y vamos al siguiente contacto. Ahora el siguiente contacto del 51 o 52 al 61. Borramos los keys intermedios, copiamos y pegamos el mismo key y suavizamos borrando los keys que siguen. Ahora en la pierna izquierda observamos el contacto, vemos que en el cuadro 14 ya debería estar plano, entonces va a ser del 14 al 24. Seguimos un patrón que es aproximadamente 10 frames, hacemos el mismo proceso, borramos keys intermedios, copiamos el key que debe mantenerse quieto y suavizamos los siguientes. Siguiente contacto del 38 al 48, mismo proceso. Todo este proceso lo que nos está dando es mantener una posición global del pie, reajustando la locación o traslación. Vamos a tener que limpiar y ajustar algunos keys. Y la rotación también en algunos casos, en algunos keys se tendrá que ajustar de nuevo. Esta alteración en la traslación en este momento está en los empties. Vamos a regresarla a los huesos. Vamos a hacer de nuevo un bake para acercarnos ya a un estado final de la animación
poder hacer una limpieza final. Vamos entonces a hacer el bake. Seleccionamos el pie izquierdo, nos vamos a pose, bake action, los mismos settings, solo los huesos seleccionados, visual keying, quitar constraints y sobreescribir la acción. Estamos en modo pose, ok, y se escriben los keys de locación en el hueso. Ahora pierna derecha la seleccionamos, pose, bake action, los mismos settings, ok, se quitan los constraints y la animación ya está en los huesos. Ya puedes editar y limpiar una versión final. Ya al menos el problema de que los pies se deslizaban ya no está, pero tenemos que ajustar val, rotaciones, limpiar algunos keys. Es un proceso bastante largo y tedioso, pero bueno, funciona para arreglar ese problema, tanto en ciclos de caminar como de correr. En este tipo de rigs funciona bien porque los huesos no tienen constraints expuestos, digamos, o editables, entonces puedes hacer bakes y no pasa nada, ¿no? Cuidado, una nota para cuando estés usando rig con el AutoRig Pro, porque los controles de IK de los pies y de las manos traen los constraints ahí editables. Entonces al momento de hacer el bake se borran esos constraints y va a ser un gran problema. Solamente te digo, cuidado con eso. Puedes modificarlo simplemente en modo edición, quitando los constraints en la pose neutral, en la pose A o T, y emparentando los huesos de los controles IK y del root al control que está abajo, que es el C-Track, que esté emparentado en jerarquía y no tenga constraints. Eso es si estás usando este tipo de rigs, y bueno, de esa manera te quitas el problema, y si haces constraints y haces bakes ya no se mueve nada del rig. O una solución mucho más fácil que nos elimina todo este proceso, ya sea que sean rigs de Rigify, AutoRig Pro o de BlendRig. Esta solución es usar el add-on que te comenté, que simplemente te copia y te pega la pose, y con eso solucionamos el problema. La idea aquí era mostrarte el proceso manual, digamos, ¿no? Para que lo conozcas si lo necesitas aplicar, pero que sepas que existe la solución rápida. Y bueno, estas son las técnicas y herramientas que puedes utilizar. Te agradezco enormemente llegar hasta acá y la paciencia, puesto que los últimos videos me he tardado mucho en subirlos, este en particular más, por cuestiones meramente laborales, personales y de salud. Pero la serie continúa y voy a estar subiendo otros videos también aparte de la serie. Por lo pronto el siguiente es sobre ciclos de correr. No va a ser tan extenso, va a ser un video más corto, una revisión rápida del tema, porque muchos de los métodos y conceptos ya los vimos en los videos de caminar. Para que estés pendiente entonces, y de nuevo te agradezco y nos vemos muy pronto.